Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos aquí reunidos en el Centro para la Excelencia Familiar con el fin de estudiar la palabra del Señor, seguir meditando en ella con el propósito de edificar nuestras vidas, darle gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor que dirija nuestras vidas en esta mañana, no olvidando que estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, con fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia, con fidelidad a la palabra de Dios, con fidelidad a nuestras familias, con el propósito de tener familias transformadas que reflejen a Jesús y le den gloria a su nombre. Vamos a clamar al Señor en esta hora por la vida de nuestras familias, por las personas que han solicitado nuestras oraciones. Queremos interceder al Señor en este día por la vida de Marcos y de su familia. Son familiares de nuestro hermano Arturo Jaramillo. También atendiendo una petición de nuestro hermano Alfredo. Oremos al Señor para que confunda todas aquellas cosas que se están dando en cuanto a pastores de no sana palabra, no vidas morales adecuadas, practicando la homosexualidad y otra cantidad de cosas que van en contra de lo que es la palabra de Dios, las Escrituras, argumentando que Dios les ama. Ahora, Dios sí les ama, eso es cierto, porque Dios ama a todo el mundo. Nadie puede escapar del amor de Dios, pero Dios no ama el pecado. Una cosa es amar al pecador y otra amar el pecado. Entonces también oremos al Señor por las cosas que se están dando en el mundo, donde los hombres llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno, y tratan de confundir también la mente y el corazón de otras personas. Pero claro, es sabido que de acuerdo a lo que la palabra nos plantea, esto es parte del tiempo de ese comienzo del fin. Dice que en los tiempos postreros habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea que vendrán días peores en cuanto a la maldad de los hombres, porque la palabra del Señor nos anuncia que antes del fin sería como en los días de Sodoma y de Gomorra, como en los días de Noé, y donde era de continuo solamente el deseo de hacer el mal. Por eso no deje de orar al Señor. La oración del justo, recuerde lo que dice la palabra, puede mucho. Así que Dios puede moverse a misericordia y cambiar el juicio que tiene para nuestro país. Intercedamos al Señor por nuestro país, para que el Señor sea bendiciéndonos y continuemos orando por la vida de nuestros hermanos en San Andrés. Vamos de los diezmos y ofrendas que envían los hermanos a enviar un donativo para nuestros hermanos bautistas en San Andrés y Providencia que han sufrido a consecuencia del huracán que ha destruido sus casas y les tiene en una situación muy difícil. Vamos a orar entonces al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, glorificamos tu nombre en esta hora y te damos muchas gracias por la bendición que das a nuestras vidas. Padre, te pedimos por la vida de Marcos y su familia, por la salud de él, que seas obrando conforme a tu propósito y misericordia. También, eterno Dios, te pedimos en Cristo, nuestro amado Padre Celestial, Dios de toda gracia y bondad, que tengas misericordia de nuestro hermano Pedro, de su hijo Pedro Manuel, de Marta Isaura, y sea restaurando la salud de todos para alabanza y gloria de tu nombre. Te damos muchas gracias, eterno Padre, por ser bueno y porque para siempre es tu misericordia. Extiende de tu mano sanadora y divina sobre nuestros hermanos que se encuentran con problemas de salud, que no les falte tu bendición y cuidado, eterno Dios. También bendice su economía
Y Padre, permite que pronto podamos volver a congregarnos glorificando tu nombre allí con las alabanzas, pero mientras tanto podamos aprovechar este tiempo también para glorificar tu nombre, exaltarte a través del estudio de tu palabra, de la alabanza y de la predicación de manera digital. Gracias por permitirnos llegar a la casa de cada persona, de aquellos que nos sintonizan a través de santel.info y puedan, eterno Dios, escuchar de tu palabra y sus vidas sean transformadas por ti. Para alabanza y gloria de tu nombre te lo imploramos en nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos estudiando cada domingo el Sermón desde el Monte o el Sermón del Monte. Estamos en nuestro estudio número 8 del Sermón del Monte. Tratamos en la lección anterior de nuestros estudios sobre el Sermón desde el Monte cómo es que Jesús nos presenta 6 ilustraciones con el fin de mostrar la justicia en el reino de los cielos que excede a la justicia de los escribas y fariseos. Y comenzó esos 6 aspectos que el Señor presenta con el asesinato. Recuerde que estamos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. Y entonces Jesús comienza con el asesinato y plantea acerca diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, en el versículo 21. Y también hablamos acerca de que Jesús fue más allá, ilustrando que matar la honra de los demás, que dañar su reputación y afectarlo emocionalmente es similar al homicidio. Ahora, Jesús continúa con la siguiente ilustración, allí en Mateo, en el capítulo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces, el asesinato ahora nos habla de ¿qué? El adulterio. En la Biblia, la palabra adulterio por lo general se refiere a cuando un hombre o una mujer casados tienen voluntariamente relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Job capítulo 24, versículo 15 y Proverbios capítulo 30, versículo 20. El adulterio es algo repugnante para Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 14 de los 10 mandamientos, uno de ellos es, no cometerás adulterio. Y en la segunda ley o en la ampliación de la ley, como es el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 18, vuelve y nos reitera acerca de esto. No cometerás adulterio. Ahora, la ley de Moisés dice que las personas sorprendidas en adulterio debían morir. Lucas capítulo 20, versículo 10 dice, Levítico capítulo 20, versículo 10. Y el hombre que cometiere adulterio con la esposa de otro hombre, el que cometiere adulterio con la esposa de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente han de ser muertos. Y en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 dice, si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Por lo general, estas personas, cuando eran sorprendidas en el acto mismo de adulterio, eran apedreados. Pero parece que con el paso del tiempo esto solo se llegó a aplicarle a la mujer. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículos 4 y 5, fueron a Jesús y le llevaron una mujer y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley de Moisés nos ordenó apedrear esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Lo que me llama la atención del pasaje que quiero resaltarles a ustedes es que dice en la Escritura que cuando fueron donde Jesús le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y recuerda lo que les leía,
que si un hombre se encuentra acostado con una mujer casada, los dos morirán. Si un hombre lo encuentran acostado con una mujer casada, los dos morirán. Pero aquí en Juan capítulo 8, versículos 4 y 5, le llevaron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué no lo llevaron junto con la mujer? Así que ya estaban aplicando una justicia selectiva y solamente la estaban culpando a ella del adulterio y no a él. En el versículo 28, alguien dijo del versículo 28 que lo que la ley bosquejó, Jesús lo pintó completamente. Y esta afirmación es especialmente adecuada en relación con su interpretación del mandamiento acerca del adulterio. La ley de Moisés dice entonces que la persona sorprendida en adulterio debería ser apedreada. Pero Jesús fue al centro del problema. Fue más allá de simplemente si fueron sorprendidos en el acto del adulterio. Jesús prohibió el deseo pecaminoso del corazón. La pureza de la vida es fundamental en el orden social que Jesús visualizó para su reino. Por eso Jesús dijo, pero yo os digo, versículo 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que fue más allá de eso. Fue más allá de si era sorprendida en el adulterio. Jesús fue a la mente y al corazón del individuo, diciendo que si ya codicia, o sea, si tiene ese deseo pasional, si eso es lo que se está imaginando, entonces la mera imaginación ya es adulterio. Porque la pureza de la vida es fundamental en el orden social que Jesús estaba visualizando para su reino. En el versículo 29 y 30 dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora, aquí se trata de un lenguaje figurado. Es decir, Jesús no quiere decir literalmente que se saque el ojo derecho o que se corte la mano derecha, ya que la persona con un solo ojo puede pecar. Y con la mano izquierda incluso también puede pecar. De hecho, los ciegos también cometen adulterio. El uso de la dramática metáfora que Jesús está usando de la extirpación del ojo y el corte de la mano antes de dejarles caer en adulterio, lo que está haciendo el Señor es que hay que evitar aquello que te lleva a la tentación. Hay que huir de aquello que te provoca. Proverbios 6:28 dice: ¿puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Mis queridos hermanos, el asunto al cual estás enfatizando el Señor Jesús es al deseo, a la intención de la mente y del corazón. Y que por esa razón entonces sería preferible eliminar de su vida aquello que le lleva a la tentación y de la tentación al pecado. Lo que Jesús está enseñando con esta metáfora es que todo sacrificio menor se compensa cuando hay un provecho mayor que está en juego. En otras palabras, lo que está diciendo es que es mejor sacrificar cualquier cosa antes de ser echado al infierno, lugar de tormento. Aquí entonces el provecho mayor es entrar en la vida eterna y no
ir al infierno por causa de un miembro de tu cuerpo que te haga caer. Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 47 de la palabra del Señor. Veamos entonces lo que dice la palabra del Señor en Mateo 18, versículos 8 y 9 de la Escritura. Dice así la palabra del Señor: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Así que eso es lo que la palabra del Señor está planteándonos. Por lo tanto, mis hermanos, es mejor sacrificar cualquier apetito, cualquier deseo de nuestra vida que ir al infierno de tormento. Luego entonces, en tercer lugar plantea, recuerden entonces que hablamos de asesinato, no matarás. Luego entonces viene y nos plantea acerca de el adulterio. Y ahora entonces nos habla acerca del divorcio. También fue dicho, dice el Señor Jesús. También fue dicho, versículo 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Cuando dice también fue dicho, el texto citado es un resumen de Deuteronomio capítulo 24, de los versículos 1 al 4. Nosotros vemos aquí que Moisés concedió carta de divorcio a los hombres si encontraban algo indecente en la mujer. Dice: cualquiera que repudie a su mujer. Repudiar a la mujer. La base fundamental de un orden social perfecto es la santidad y la permanencia del voto matrimonial. Los judíos de la época de Jesús hacían muy fácil el divorcio, como también lo están haciendo en el día de hoy. Lo están haciendo de una manera muy fácil. Estaba en un juzgado acompañando a una pareja de la iglesia que se iba a casar. Y cuando estaba el juez oficiando la ceremonia, comenzó a leer una cantidad de causales por las cuales se podían separar. Leyó como 50 causales para el divorcio. Y estoy hablando de hoy, en esta época. Bueno, eso hace fácil el divorciarse. Simplemente los dos se ponen de acuerdo y van y dicen ante el juez o al notario: es que ya no nos entendemos y queremos separarnos, y listo. Pero la base fundamental del orden social perfecto es la santidad y la permanencia del voto matrimonial. La ley mosaica por lo menos estaba requiriendo o demandando un documento formal y no el mero anuncio oral de separación o divorcio. Por eso dice que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, para que lo hicieran de una manera formal. ¿Por qué razón? Porque simplemente el hombre decía: repudio a esta mujer, y ya, y la dejaba. Y eso era todo. ¿Pero qué de ella? Porque la gente entonces podía pensar que había sido adúltera y la iban a apedrear. ¿Recuerdan que por eso es que José quiere dejar a María en secreto cuando se dio cuenta que estaba embarazada? Porque si él dice repudio a esta mujer, la habían apedreado. Si no le daba carta de divorcio, entonces la gente podía pensar algunas cosas, que de pronto no había llegado virgen al matrimonio, y si no llegaba virgen al matrimonio, debía morir apedreada o ser rechazada, la devolvían a los padres, y entonces ya quedaba desgraciada de por vida, porque nadie más podía casarse con ella, ni siquiera mirarla. Entonces la carta de divorcio era una manera de algo de protección para aquellas mujeres en esa época. Mis queridos hermanos, en el documento debía estar plasmada la causa de divorcio y le servía entonces de cierta manera de protección a la mujer, y era muy distinto ser repudiada por una comida salada
o porque le quemó la túnica al aplancharla, que por adulterio. Porque es que ellos llegaron al extremo de que le daban carta de divorcio a la mujer por cualquier causa, por un almuerzo salado o por un almuerzo simple, o porque no le atendió bien la ropa. Dios, en Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16, es enfático en que odia, aborrece y detesta el divorcio. Dice así la palabra del Señor, Malaquías capítulo 2, versículo 14. Y aún preguntan ustedes, ¿por qué? Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer de tu juventud, con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera, y tú le prometiste fidelidad. Versículo 15. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino que descendientes que le sean consagrados? Cuiden ustedes pues su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. Versículo 16. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Entonces, mis queridos hermanos, no olvides, Dios es enfático, Él odia, aborrece y detesta el divorcio. Jesús volvió al propósito primitivo de Dios y declaró que el voto matrimonial debe ser para toda la vida. Mira allí en versículo 32, recuerda que estamos en Mateo capítulo 5, versículo 32, pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, mis queridos hermanos, solo puede ser roto en la vida por la fornicación, en cuyo caso el adúltero es como un muerto para la parte inocente. Dios ordenó la monogamia. Jesús edificaría su orden social sobre un matrimonio monógamo. Ahora, más adelante, en el Evangelio según San Mateo y también en Lucas, cuando se habla acerca de el divorcio, el Señor va al principio y les dice: al principio, ¿cómo los hizo Dios? Varón y hembra. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En cuarto lugar, la veracidad. Entonces, el asesinato, el adulterio, el divorcio, la veracidad. Versículos 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Nuestro Señor nos ilustra la superioridad de la moralidad mandada por Él al tratar los juramentos. Jesús dijo: yo soy la verdad. Él está edificando un reino sobre la verdad, y los ciudadanos de ese reino deben ser veraces. Nuestro hablar revela, mis queridos hermanos, lo que somos. Recuerda que el Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nuestro hablar revela lo que somos. Allí en el versículo 33 dice: además habéis oído a los antiguos. Especialmente al escuchar la lectura de la ley en las sinagogas, los comentarios y las explicaciones hechas por
los maestros de otras generaciones, también los transmitidos por la tradición y los que se repetían en conexión con la lectura, como está en Juan capítulo 12, versículo 34 y Romanos 2:13. A eso es que se refiere cuando dice: además habéis oído lo que fue dicho a los antiguos. O sea que se está remitiendo a todo eso que les he mencionado de los estudios de la palabra de Dios en la sinagoga, los comentarios, las explicaciones que fueron transmitidos de generación en generación. Naturalmente, cada generación mira sus propios tiempos como modernos, considerando las generaciones que ya pasaron como los antiguos. Ahora hablamos de la nueva generación, o sea, ya nosotros somos, bueno, algunos de nosotros, no todos ustedes, algunos de nosotros ya somos antiguos, o sea, de generaciones ya pasadas. A eso es lo que se refiere: oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, nos dijeron a nosotros cuando éramos jóvenes, pero ahora se les está repitiendo a ellos. Considerando las generaciones entonces ya pasadas como los antiguos, quiere decir naturalmente que fue lo dicho por Moisés en la antigüedad en cuanto a la ley. Recuerde que la ley son los primeros libros, los 5 libros de Moisés, llamado Pentateuco. En Éxodo capítulo 20, versículo 13 y Deuteronomio 5, 17 en cuanto a la ley. Pero también pueden incluirse los antiguos maestros en sus interpretaciones. Aparte de Moisés, los profetas, los escribas, los rabinos. Y aquí entonces se da una visión tradicional que es necesario que pensemos que fueron también incluidos cuando dice: oíste que fue dicho a los antiguos. Algunas de estas modificaciones tradicionales, como encontramos en el versículo 43, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, esas fueron cosas que se escucharon, pero ¿qué hicieron? Le hicieron una modificación tradicional. ¿Cuál modificación? Aborrecerás a tu enemigo. A través de los siglos, entonces, algunos rabinos fueron haciéndole algunos cambios a la escritura y agregándole algunas cosas personales. Así podía decir entonces que fueron dichas a los antiguos. Y nuestro Señor toma sus ejemplos de la ley, cómo se oía y se entendía habitualmente en su día. Oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Qué fue dicho? No perjurarás. Este texto es un resumen de lo que aparece en Levítico 19:12, en Números 32 y en Deuteronomio 23:21. Los fariseos se habían inventado un elaborado sistema de juramentos no comprometedores y también llenos de mentiras que eran aceptables en su tiempo. Los judíos eran notables por su uso frecuente de juramentos en la conversación común. Yo recuerdo hace algunos años que cuando las personas hablaban decían: se lo juro por Chuchito, o sea, se lo juro por Jesús, se lo juro por Dios que sí, que no miento. O sea, en el diálogo común, en el diálogo normal, se estaba jurando por todas las cosas. Bueno, los judíos tenían eso. Tenían un uso frecuente de juramentos en su conversación. Juraban por el templo, juraban por el altar, juraban por el cordero, juraban por las vasijas del altar, juraban por la ley, juraban por Moisés, juraban por los profetas, juraban por la vida de los rabinos, juraban por todas las cosas que se les ocurriera. Además de los juramentos que se mencionan aquí, habían cantidad también de ellos, y se consideraban esos semejantes juramentos como nada, ya que era tanta la costumbre de hacerlo que ya ni siquiera era válido. En el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 16, se nos presenta acerca de eso, que ya esos juramentos no eran tenidos como tan válidos. Tan común en la práctica que aún entre los que se hicieron cristianos, continuó como un gran mal aquello de estar jurando por todo. Esa es la razón por la cual Santiago
escribiendo a los cristianos judíos, los condena con un énfasis celestial, con un énfasis especial. Él les dice: mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por cualquier otro juramento. Santiago 5:12. O sea, condenando esa práctica que ahora los cristianos habían continuado, que tenían los judíos. Pero los ciudadanos del reino de los cielos deben tener tal carácter que su sola palabra sea suficiente. Querido hermano, querida hermana, honra tu palabra. No hay necesidad de juramentos. Di sí y nada más. O di no y nada más. Esa debería ser inviolable en nosotros, la verdad digna de toda aceptación. No hay necesidad de estar poniendo a Dios por testigo ni a nadie más de ello. Porque simplemente si tú dices siempre la verdad, la gente va a creerte. En el versículo 34 dice la palabra del Señor: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, mis queridos hermanos, no juréis de ninguna manera. ¿Qué significa no jurarás el nombre de Dios en vano? ¿Que no se debe jurar por una mentira? O si no es mentira lo que se dice, entonces podemos decirlo juro. O simplemente es no jurar, no decir esa palabra, lo juro, sacarla del vocabulario. La verdadera manera de evitar jurar en vano es no jurar en ninguna manera. Es cortarlo de raíz. No jures, y así nunca juraréis en vano. Jesús prohíbe usar el nombre de Dios o cualquier sustituto del nombre sagrado, sea el cielo, Mateo 23:22, o la tierra, Isaías 66:1, o Jerusalén, Salmo 48:2, para uno garantizar una promesa hecha. No, para los seguidores de Jesús basta decir sí o no, y nada más. Santiago 5:12. Jesús no anula el mandamiento, sino que va más lejos, pero en la misma dirección. Jesús no está diciendo: mire, es que es inválido eso de que no jurarás. No, va mucho más allá que ello. Está diciendo acerca de que siempre digan la verdad y no tendrán que estar jurando ni poniendo testigos para cumplirla o para que le crean. En quinto lugar, entonces nos habla de ¿qué? Venganza. Entonces, asesinato, no matarás. Adulterio, no adulterarás. Divorcio. Y luego entonces nos habla acerca de jurar, no jurarás en vano. Y en quinto lugar, la venganza. Retribución por los perjuicios. Versículos 38 al 42. Y amor por los enemigos. El reino de los cielos, que está fundado sobre el amor, no puede aprobar la venganza por una ofensa recibida. Los escritos de Moisés permitían ojo por ojo, diente por diente. Éxodo capítulo 21, versículo 24, Deuteronomio 19, versículo 21 y Lucas capítulo 24, versículo 20. Y esa ley del talión, conocida de esa manera, era ejecutada por un juez con el fin de frenar al pueblo de una violencia excesiva. Moisés no promovía una venganza equivalente a la ofensa. También hay otras menciones en la palabra sobre esa ley del talión: vida por vida, mano por mano, pie por pie, siendo la ley general de la represalia o conocida como la pena del talión. El propósito de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, no era para fomentar o estimular la venganza. Todo lo contrario, era con el fin de limitar la venganza.
era con el fin de impedir que los hombres fuesen más allá de la represalia, puesto que la pasión con frecuencia nos insta, nos lleva a infligir un perjuicio, mucho más grande que el que hemos recibido. O sea, nos queremos desquitar mucho más allá de lo que nos hicieron. Los judíos sostenían que esta ley justificaba el desquite por los daños personales. Y en general entonces justificaba la venganza. No obstante, que Moisés prohíbe expresamente la venganza de prejuicios privados. Usted lo puede encontrar en Levítico 19:18, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está en los libros de la ley, está en el Levítico 19:18, no te vengarás. Por esto las enseñanzas de nuestro Señor Jesús sobre esta materia no están en conflicto con la ley de Moisés, sino que nos sirven para reforzar más plenamente su espíritu y propósito para cumplir la ley, de acuerdo a lo que tenemos en el Mateo 5:17. Jesús habló de 5 ocasiones que los hombres estaban usando para la venganza. O sea, que Jesús está hablando acerca de ellos que decían: hay 5 maneras por las cuales sí podemos vengarnos. ¿Y cuáles eran esas 5 maneras? Bueno, al ser asaltado, al ser demandado legalmente, al servir forzadamente, al responder a una petición de limosna y al prestar. Esas eran las 5 cosas por las cuales ellos decían: uno puede cobrar venganza. Pero Jesús no está dando reglas. Él estaba proponiendo principios. Estaba diciendo que el reino de los cielos es un reino de amor y que todo odio o venganza o pequeñez del alma debía ser vencido por un amor positivo. El amor que pone la otra mejilla en lugar de devolver el golpe. El amor que entrega la capa también en vez de odiar al hombre que hizo pleito por las ropas de menor valor. El amor que prefiere caminar la segunda milla antes que mostrar un espíritu rencoroso. El amor que prefiere dar antes que ser mezquino. Queridos hermanos, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la venganza, tanto en el hebreo como en el griego. Las palabras que se traducen para venganza, revancha y desquite tienen como un significado principal la idea de castigo. Y eso es vital para entender por qué Dios se reserva para sí el derecho de venganza. Dios dijo: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Deuteronomio 32:25. No os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, dice el Señor. Romanos 12:9 y Hebreos 10:30. Continuaremos entonces, mis queridos hermanos, el próximo domingo con el sermón desde el monte y lo que Jesús manifestó. Pero por ahora recuerda estas cosas que hemos tratado a través de la palabra del Señor para que vivamos como ciudadanos del reino de los cielos. Amado Señor y Dios nuestro, gracias te damos por el estudio de tu palabra, por permitirnos reflexionar en ella. Glorificamos tu nombre y te alabamos y te damos gracias por la oportunidad que nos das en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu nombre sea exaltado y glorificado ahora y siempre. Permítenos, oh Dios, continuar alabándote y glorificándote en este servicio, y también abre nuestra mente y corazón para recibir tu palabra predicada en este día. Gracias porque este día podemos glorificarte y adorarte en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. No se te olvide, mi querido hermano, no te desconectes, continúa con el tiempo de alabanza y adoración y luego viene la predicación de la palabra del Señor. Puedes aún todavía llamar
por teléfono o enviar un mensaje a tus familiares y amigos diciéndoles conéctense con santel.info para que continúen escuchando el estudio y la predicación de la palabra del Señor. Que Él nos continúe bendiciendo día tras día.